desde el infierno. Me da mucho gusto saludarlo y darle la bienvenida a este su programa Desde el Infierno. Soy Gilberto Pérez Castillo y como cada semana lo invito a que me acompañe durante la próxima hora para hablar de los temas que nos interesan a los mexicanos en este espacio que C7 Multiplataforma dedica precisamente a analizar los temas de interés nacional, y hoy vamos a tratar un tema no solo de interés nacional, sino de interés mundial, de interés universal. Hoy vamos a hablar de un esfuerzo de reflexión que está haciendo la Iglesia Católica en el mundo, precisamente reflexionando sobre el tema de la familia, sobre el tema de cómo ver a la familia en este momento respecto de cómo se ha visto siempre y cómo se ve rumbo al futuro. Está en proceso un sínodo sobre la familia convocado por el Papa Francisco. Y hoy vamos a hablar de eso, así que si usted quiere ser parte del contenido de este programa, lo invito a que se comunique al teléfono 3030-5307. Se lo repito, 3030-5307, para que pueda participar con sus preguntas, opiniones sobre este importante tema. Y también le recuerdo que tengo una cuenta de Twitter, es @GilbertoPérez, para que también a través de ahí se pueda comunicar no solo durante el programa, sino nos podemos comunicar durante toda la semana. Y para hablar de este tema, me da mucho gusto contar hoy con 12 conocedores del tema, conocedores no solo del tema en cuanto al proceso del sínodo, sino también en cuanto a la reflexión filosófica. Por eso le doy las gracias por su compañía al presbítero Alberto Ávila Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Director del Semanario de la Diócesis de Guadalajara. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y también le agradezco al doctor en antropología, a Fabiana Costa Rico, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Que nos acompañes a tratar de entender de qué se trata este asunto. Y me gustaría que empezáramos, padre, ¿qué es un sínodo? Pues son unas oportunidades creadas a partir del Concilio Vaticano II para reflexionar, como para analizar la problemática social o eclesial con una temática que va surgiendo según las necesidades. O sea, es una gran reflexión mundial sobre un tema que la Iglesia considera importante en ese momento, ¿no? Por supuesto, al sínodo irán los representantes convocados, pero sí, se recoge de todas partes, de todas las iglesias nacionales, arzobispados, casas religiosas, se recoge la propuesta sobre el tema y después se le va dando una depuración, como en todas partes, para luego dar lineamientos a seguir sobre un asunto determinado. Digamos que es una convocatoria que se da desde el Vaticano, pero luego, de acuerdo a la misma convocatoria, se hace una reflexión en las parroquias, en las diócesis, y se va, digamos, recogiendo una consulta y luego se concentra todo esto en en un debate. Así es. Yo creo, porque la importancia es no solamente decir, a alguien se le ocurrió un tema para decir, vamos a platicar de esto, sino como las necesidades que está flotando en la sociedad. Sí. A partir de eso, el Papa recoge un tema y luego lo envía hacia las iglesias para captar qué hay sobre ese tema. Se llama la opinión de todas las mayorías para formar lo que se llama un instrumentum laboris, que será con el que van a trabajar en la siguiente reunión, con la que han trabajado estos días que terminó, del 5 al 12. Entonces es como valorar las vivencias, las experiencias, las dificultades sobre la temática que se trata, porque se ha hablado del sacerdocio, se ha hablado de la familia ahora en estos momentos, que dada la importancia en estas circunstancias, esta primera parte del 5 al 19 que se celebró, fue como un recoger lo que pasa en la humanidad, las fortalezas y las deficiencias de cada familia en torno a la convivencia. Y es tan importante que después se va a hacer la segunda parte el año que entra para tomar como de lo que se recogió algunas conclusiones y tomar algunas decisiones importantes para la comunidad de los creyentes. Fabián Acosta, desde la visión académica, ¿cómo ves este sínodo que está en proceso? Bueno, quizá evadiendo un poquito la pregunta y queriendo más bien abonarlo a lo que ya mencionó el presbítero,
La Iglesia Católica tiene un estigma de ser una institución teocrática con un mando único, perfectamente jerarquizado. Se entendería que opera, ¿sí?, desde la cúpula hacia la base, cosa que es una imprecisión. Por el contrario, desde los seminarios y ya por una tradición muy añeja, se ha cultivado mucho la retórica, el uso de la palabra, el diálogo, de tal manera, ¿no?, que es difícil que la Iglesia como tal, en toda su estructura, una estructura que se ha ido fraguando a lo largo de milenios, tome decisiones unilaterales, sino que siempre hay estos espacios como los sínodos, ¿para qué? Para el diálogo, al más puro estilo escolástico, porque aquí habría que enfatizar esto. En la Iglesia Católica importa mucho la palabra. Más, incluso quizá más que la letra, si lo comparamos, por ejemplo, con otras derivativas del cristianismo, como sería el protestantismo. De tal manera que ellos no han renunciado a esta tradición de utilizar la palabra más que para la discusión, para el diálogo, para la reflexión, que también en eso habría que hacer una diferenciación. No se trata de parlamentar en un sentido estricto para debatir o discutir, sino más bien para focalizar diferentes perspectivas sobre una problemática que el Papa o cualquiera de los cardenales o obispos juzga pertinente tratar. De tal manera que los sínodos demuestran el modo sapiencial de la Iglesia para abordar este tipo de problemáticas, desmintiendo esa idea, ¿no?, de que es una estructura rígida, jerárquica. Casi unipersonal. Sí, que tienes una ayatola que dictamina esto se hace y lo que diga el imán es irreversible. Vamos a tener que hacer un primer corte. Me gustaría que ahora regresáramos un poquito poniendo en contexto, pues para empezar, el gran reto de reflexionar sobre la familia, porque obviamente entender la familia en Asia, como entenderla en Europa, como entenderla en África, como entenderla en Occidente, pues no es lo mismo. Es un gran reto reflexionar sobre algo que aparentemente es un solo concepto, pero que en realidad en el mundo hay mucho, ¿no? Vamos a hacer un primer corte. Le recuerdo nuestro teléfono 3030-5307 o el Twitter @Gilberto Pérez, por si quiere comunicar con nosotros, hacer preguntas, comentarios. Estamos hablando sobre el sínodo de la familia. No le cambie, ahorita regresamos. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Le recuerdo nuestro teléfono 3030-5300. Se lo repito, 3030-5300. Y también el Twitter @Gilberto Pérez. Le recuerdo que hoy estamos hablando del sínodo de la familia y de este esfuerzo de reflexión que está haciendo la Iglesia Católica sobre temas que han generado debate en el mundo, han generado un tanto de discusión respecto a esta aparente dicotomía o aparente decisión que está tomando la Iglesia de mantener la tradición o innovar o renovarse respecto a ciertos temas, como el caso de la integración de las personas divorciadas o personas homosexuales. Y hoy le recuerdo que me acompaña el presbítero Alberto Ávila y me acompaña el doctor en antropología Fabián Acosta, quienes nos están ayudando a tratar de entender este asunto. Les dejaba la pregunta antes de irnos al corte, ¿cómo reflexionar de un tema tan divergente como la familia, cuando vemos familias muy diversas en el mundo y una iglesia universal, una iglesia mundial, cómo le hace para reflexionar? Nosotros los que estamos en Occidente tenemos una idea de familia, pero no es la idea mundial de familia. Sin duda alguna es un tema que da para mucho. Sí. Y la diversidad de culturas del mundo supone que se recorren caminos diferentes en su expresión y también en su origen y en su explicación. Sí. De hecho, el sínodo, en su nombre, dice que hay que buscar un camino común de todos. Así es. Es difícil, pero ¿qué se ha hecho en esta primera parte del sínodo? Uno como recabar las situaciones
de esperanza, pero también las de dolor, de sufrimiento en torno a la familia. Estaba en la mañana pensando por qué le pondría usted a este lugar desde el infierno. Y dije, porque en realidad también a veces en la familia estamos como en un infierno. Sí, sí, y sí. en muchas situaciones sociales. Así es. Entonces, la iglesia le interesa como buscar, la iglesia que somos todos, no el Papa y los obispos, Sí. buscar primero un análisis adecuado, fidedigno, para poder buscar caminos de solución. No se van a resolver todas las situaciones, pero hay que como valorar las esperanzas y mejorar los errores en el sentido de limarlos para poder vivir una auténtica humanidad, porque es, yo creo que el reto fundamental hoy. El Papa, en su último documento, en su exhortación apostólica sobre la alegría del Evangelio, habla del fetichismo del dinero. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos una sociedad que anda tras la búsqueda. Es necesario, por supuesto, el dinero, nadie lo niega, pero ya cuando se convierte como en una obsesión. En el valor más alto, ¿no? Exactamente, es cuando se va perdiendo la dignidad del mismo ser humano. Sí. Por ejemplo, en esta situación que vemos de violencia, de destrucción, se debe, yo creo que sin duda alguna, a que en la familia no hubo alguna manera de organizar. En alguna vez en el tren ligero, ahí afuera, vi un letrero que decía, el asesino de la calle salió de alguna familia. Pues es cierto. Claro. Y también la gente buena salió de una familia, ¿verdad? Claro. Pero los malos, los malosos son los que hacen a veces. Y a más veces daño. salen de una misma familia, uno bueno y uno malo. Sí, En el mismo contexto, porque a veces dice, bueno, pues es que el ambiente en el que vivió no. A veces de una familia sale uno bueno y uno malo, ¿no? Peor tantito, que nosotros mismos a veces somos buenos y a veces Ah, somos claro, malos. en una sola ¿verdad? persona se ve la Nosotros, dualidad, la ¿no? ambivalencia. La dicotomía. Fabiana Costa, ¿cómo ves tú el tema, tú aparte de como doctora en antropología, el tema de la familia como un tema actual de análisis? Sí, la Iglesia había reiterado en su discurso la defensa de un modelo de familia que era acorde a lo que ellos proponían como la jus naturalis, es decir, la familia en un sentido de ley natural. E incluso apelaban también a un arquetipo sagrado, divino, representado en la Sagrada Familia, ¿no? José, María y el niño. Nada Papá, más. mamá, hijos. Así, en esa esquematización que ya para estos tiempos pues resulta un tanto rígida, dadas las nuevas dinámicas sociales en las que nos encontramos. Es decir, el modelo de familia tradicional pues se ve muy superado incluso por problemáticas urbanas tan sencillas como el uso de suelo. Es imposible en algunos casos de indefensión económica que un par de novios que deciden casarse, formar una familia, pues puedan tener su propio espacio. Muchas veces tienen que apelar a un modelo patrialocal o matrilineal, entiéndase irse a vivir o con los parientes del esposo o con los parientes de la madre. Y O traer los hijos que Dios diga en un departamento de 6 metros por 8. O, en su defecto, el fenómeno tan reiterado de las familias uniparentales, es decir, la familia nuclearizada a su máximo. Si ya de por sí biparental ya significaba pues dos, esposo y esposa más la progenie, pues ahora nos encontramos ante el fenómeno cada vez más repetido de la madre y el hijo y para de contar. Sí. Entonces, todas estas problemáticas que incluso se ven agraviadas, porque es una de las tónicas del sino, con los divorciados, que como el mejor ejemplo está nuestro presidente, ¿no? Sí. Que juntaron los suyos más los de ella y formaron una sola familia. Bueno, entonces, ante esta reconstrucción de la familia como tal y la necesidad de crear categorías de análisis, conceptos, para entender el fenómeno de la familia en la modernidad, pues es que hay la pertinencia del sínodo. Padre Alberto Ávila, ¿la Iglesia se ve presionada de entrarle a este tema? ¿Se siente que está perdiendo representación con la comunidad y se siente obligada a reflexionar sobre esto? Más que presionada, preocupada. Preocupada, sí, porque yo le hablo, por ejemplo, a nivel sencillo de una parroquia. Sí. Es cierto que han disminuido los matrimonios hechos a la manera así de vienes a tus pláticas, te presentas, te casas por la iglesia. Hoy es
otro camino, en todas las circunstancias. Aquí en nuestra ciudad, que tiene fama hacia el exterior de ser muy católica, ¿qué será en otros lugares? Sí. Entonces, está preocupada porque de la nuclearidad de la familia o la diversidad de las familias surgen muchas problemáticas. Sí. Entonces, a través de eso, la primera parte del sínodo es como recoger la problemática que existe en las diversas culturas. Digamos que en octubre la Iglesia Católica hizo tal vez el mejor documento que haya actual sobre cómo viven las familias en el mundo. Sí, exactamente. Debe ser el mejor documento que hay ahorita sobre la situación de la familia en el mundo, ¿no? Antropológico, Sí. sociológico. Y es de admirar, pues, yo digo, de la valentía con que los sinodales, padres sinodales, Sí. afrontaron la situación. Como en todas las circunstancias hay lo que se dice que avanzados y conservadores. Eso es normal, entonces, hasta en la familia. En cualquier comunidad hay conservadores y progresistas en cualquier comunidad. Hay alguien que quiere defender sus posturas porque es con lo que ha convivido, está convencido, con lo que él cree que son mejores las cosas. Sin embargo, como bien señalaba el maestro, es importante como vislumbrar que estamos en otras circunstancias. En la mentalidad de la Iglesia, creo que no se pretende dar un cambio, un giro de 90 grados, sino se pretende como buscar remedios a situaciones. Yo creo que en estos días los medios de comunicación siempre buscan, así entre comillas, lo que da alarma, lo que da Lo que vende. Lo que vende. Entonces, a partir de eso, pues yo leí algunos encabezados que fuera como que se estuvieran jugando los buenos contra los malos. La izquierda y la derecha, izquierda y derecha. progresistas y radicales de aquí y radicales de acá, ¿no? Que los hay, los hay. Pensamos diferente y gracias a Dios así. Pero sin embargo es la búsqueda de un camino común ante tantas dificultades. Porque si no afrontamos las dificultades, cada vez se va a ir deteriorando más la familia, como ha sucedido de ciertos años para acá. Sí, porque además debemos entender que de los sinodales que participan, pues obviamente tendrá una visión muy diferente de la realidad de la familia un obispo de Chiapas o un obispo de África, un obispo de Sudáfrica o de Sudamérica, que el que puede tener un obispo de Chicago o de Nueva York o que vive en Roma, ¿no? O sea, obviamente pues las realidades que ven, con las que se enfrentan, pues son muy diferentes y eso hace que tengamos visiones diferentes de la realidad, ¿no? Hay un amigo, un cardenal amigo aquí de Guadalajara, porque estuvo en el 2005 en el Congreso Eucarístico, se llama Peter Turkson, Sí. de Ghana. Estuvo aquí en el Congreso Eucarístico y él presentaba la última semana una realidad tremenda de su país, del Centro África en general y de su país en Ghana y el parte central de África sobre la poligamia. O sea, que un jefe de la tribu es muy normal que tenga 8 o 10 esposas porque aseguran el poder, porque aseguran la manutención y demás. Entonces, es una realidad también que tenemos que aprender a ver. Sí, que además no es una realidad de los últimos 5 años, es una realidad de siglos. De siglos, Es una exactamente. tradición de siglos que, bueno, pues, es la realidad con la que han vivido y que lo ven normal. Fabián. Sí, el asunto es la problematización en sí lo que es el concepto de familia, dado que, pues, aparte de las diversidades culturales, también debemos de atender a problemáticas de una atención completamente actual y moderna. Entiéndase, hoy tenemos acceso a ciertas técnicas, a cierta biotecnología de la cual antes no disponíamos. De tal manera que hay vaticinios bastante fatalistas en cuanto a la sobrevivencia de la familia como hoy la entendemos, en el sentido de que podemos cada vez acceder a una mayor capacidad de manipulación de la artificial de la reproducción humana. Entiéndase la problemática que se nos vendrá cuando logremos la primera clonación, si no es que ya se logra, de seres humanos. La propia inseminación artificial es por sí misma una problemática que vulnera nuestro concepto tradicional de familia. Bueno, la facilidad que puede tener ahora cualquier mujer de poder quedar embarazada sin necesidad de la presencia de un varón, o incluso, dada los adelantos biotecnológicos, de extraerle una célula viva
un ovito y poder crear a un futuro, poder crear un ser perfectamente idéntico a ella. Entonces, sí, la problemática es más compleja y rebasa simplemente los parámetros culturales. La diversidad cultural siempre ha asistido a la humanidad, pero se nos vienen ahora estos retos, por llamarlos de alguna manera, que se presentan gracias a los avances tecnológicos. Sí. De hecho, al interior de la Iglesia la discusión bioética pues tiene mucha vigencia, ¿no? Sí. Sobre todo desde la postura del personalismo, la Universidad Cuauhtémoc. Digo, se han abierto foros para discutir qué va a ser de la familia en un futuro. Vamos a tener que hacer un segundo corte. Me gustaría que ahora que regresáramos habláramos precisamente, me gustaría que un poquito centráramos en dónde está el eje de la discusión respecto a esto que ha sido tal vez lo más hablado, lo más publicado sobre el tema del sínodo, el tema de homosexuales y divorciados. O sea, ¿dónde está el eje? ¿Por qué se discute? ¿Por qué se debate? ¿Y por qué está en esa condición actual estos dos grupos, ¿no? Vamos a un corte, le recuerdo el teléfono 3030-5307, 3030-5307, no le cambie, seguimos hablando del sínodo de la familia y esta gran reflexión que está haciendo la Iglesia Católica sobre el rumbo que seguirá respecto al tema de la familia. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso aquí en Desde el Infierno. Les recuerdo, soy Gilberto Pérez Castillo. Hoy estamos hablando del sínodo de la familia a la que convocó el Papa Francisco a toda la Iglesia Católica, ese esfuerzo de reflexión en todo el mundo para tomar una postura, una revisión sobre la postura de la Iglesia respecto a la familia. Aquí me acompaña el presbítero Alberto Ávila, que además es director del semanario de la Diócesis de Guadalajara, y me acompaña también el doctor de antropología Fabián Acosta Rico, que me están ayudando precisamente a que entendamos, usted y yo, de qué se trata este gran debate, esta gran discusión. Roberto Müller, a través del 3030-5307, se lo repito por si usted se quiere comunicar, 3030-5307, dice, yo creo que la Iglesia debe empezar por ella misma. Habla obviamente de todo esto que se ha estado viviendo en las últimas décadas de escándalos sobre abusos. Dice que debe empezar por ella misma porque precisamente se trata de poner el ejemplo respecto al amor al prójimo y dice, este tema es muy importante porque de ahí viene cómo se educa a los hijos, desde la familia. Jorge Vargas, gracias, un saludo. Dice que él en un barrio, en la fábrica de Temajac, dice que había un padre de nombre Jorge de Alba, dice, ayudaba mucho a las parejas y a las personas casadas, a las familias y a las personas con algún problema. Dice que él cree que hoy se ha perdido eso, la cercanía de la Iglesia con la comunidad. Nos manda un saludo y felicita por el programa. Decíamos antes de irnos a... no sé si quieren comentar algo sobre las llamadas. Lo que dice, primero que habló, es sin duda alguna una realidad, sí, de que nadie estamos exentos del mal. Sí. Y que en ciertas ocasiones nos dejamos arrastrar por el vaivén de la onda nueva de convivencia, de vivir. Antes, creo yo, todavía se ve mucho en los pueblos, la reunión familiar es mucho mayor frecuente y de una calidad más humana que en las mismas ciudades. En las ciudades, por las circunstancias del tiempo, del espacio, del trabajo, se deteriora esa calidad. Entonces, hablar de que un tiempo fue mejor es muy cierto, pero de que podemos ser mejores de como estamos ahorita también es cierto. La Iglesia, como Iglesia, que somos todos, tenemos que afrontar la parte que nos corresponde. También nosotros, los sacerdotes y los que estamos en los seminarios, de vez en cuando, frecuentemente nos ayudan a superar ciertas limitaciones muy humanas, muy, digamos,
explicables hasta Sí. cierto punto de vista. Pero sí, la Iglesia necesita también meterse como en esta dinámica de conocimiento, de cercanía, que decían el padre ese que se comunicó en Atemajac, en la fábrica de Atemajac. Yo creo que en esta situación mundial, y en particular en nuestra diócesis, sí, los sacerdotes hemos pasado de ser un pastor que anda con las ovejas a ser una especie de funcionario que está en su oficina. Sí. Entonces, eso trae consecuencias, sin duda alguna, desgarradoras para el comportamiento de la gente y del sacerdote. Piensa que el sacerdote es un funcionario, cuando yo lo ocupe ahí voy, ¿verdad? Sí. Pero no ande viniendo a mi casa. Entonces, eso nos aleja un poco del pueblo con el que trabajamos. Desconocemos un tanto las problemáticas, aunque como todos somos hijos de familia, de alguna manera conocemos las grandezas y las durezas de la familia. Sí. Para recuperar el tema que les dejaba en la mesa antes de irnos al corte, Fabián, este tema, ¿dónde ves tú el eje de la discusión respecto al tema de divorciados y al tema de homosexualidad? ¿Dónde entra el debate filosófico respecto a si son parte aceptada, acogida en la Iglesia Católica o por qué no? Bueno, el meollo del asunto se centra en la heterogeneidad que hoy presentan las sociedades. Si todavía en el siglo XIX, y dada la rapidez de los tiempos y las transformaciones tan vertiginosas que se dan en el día a día, en el siglo XIX hablábamos de una sociedad, ya lo dice Eloy Masferret, mayoritariamente católica, ¿no? Si ponemos 99.9% estaríamos siendo precisos. Hoy en día ya varían, ¿no? Entre un 89, dicen los más fatalistas, a un 91, 94% de católicos. Pero aún ese porcentaje tan alto de gente que se sabe o se declara católica, habría que hacer también un nuevo deslinde entre practicantes y no practicantes, entre aquellos que acatan o no acatan las disposiciones de la Iglesia, o que no se supedita, o que se supeditan en su día a día, en su actuar, en su interacción cotidiana a los lineamientos de la Iglesia. Entonces nos estaríamos quedando con un 50, un 58% de católicos practicantes, y aún sobre esos católicos practicantes habría que también hacer la precisión de que la fidelidad creencial ya no es una tónica presente, es decir, hoy se habla de una religión, una religiosidad a la carta, donde sin dejar de ser católico perfectamente puedes profesar otro tipo de creencias, puedes ser practicante de otras disciplinas espirituales, religiosas, ajenas completamente al cristianismo. Ergo, entonces nos encontramos ante una pluralidad que no solamente incide en la sociedad, sino también en los individuos. De tal manera que podríamos decir que las directrices que marca la Iglesia sobre ciertos tópicos, como pueden ser la familia, pues ya no son atendidos, porque de antemano ya esa famosa fidelidad religiosa estricta que existía en el siglo XIX o en siglos atrás, pues esto ya no tienen el mismo peso moral o el mismo liderazgo que tenían antes. Ergo, lo que ocurre entonces es que nos encontramos ante gente que ya tiene una mentalidad que no solamente es troquelada por el catecismo o por el cuerpo o por la doctrina católica, sino que abrevan diferentes creencias, en diferentes ideas, filosofías, visiones de la realidad, de tal manera que estas mismas visiones, esta diversidad trastoca su concepto de familia, que, como diría el propio Zygmunt Bauman en Amor Líquido, pues hoy en día la expectativa no es casarse y perdurar por siempre, sino que para muchos el matrimonio ya es algo reversible, a diferencia de como antes dictaba, pues sí, la moral cristiana o la moral católica, ¿no? Te casas y es para toda la vida. Es como un trabajo mientras encuentro otro. Ah, sí. Alberto Ávila, presidente Alberto Ávila, esto que comenta, uno de los cosas que comentaba Fabián Acosta, de sí se da mucho o cada vez más este fenómeno de católicos, digamos, light, de que cumplen con lo que les conviene y lo otro lo ignoran, lo hacen a un lado. Es una realidad preocupante también.
Sí, los datos no mienten, los números son lo más cierto que tenemos. Hubo un estudio sociológico aquí de hace como 10 años de la Acción Católica, gente que fue a hacer una encuesta dominicales, que del 88-89% de católicos, de ese 88 apenas un 28, casi 30, son los practicantes de misa dominical. Y de ahí para adelante uno empieza a sacar descuentos, porque muchos de los que vamos a misa dominical traemos nuestras averías también y nuestras dislocaciones. Sí. Nosotros tenemos dos realidades muy fuertes aquí en nuestra sociedad, pienso que en cualquier parte. Uno, los que están muy educados, con muchos conocimientos, y otros que estamos en la raya de la ignorancia. Y en los dos extremos hay, sin duda alguna, errores gravísimos. Los muy elitistas, pues dicen, eso no es para mí, eso está superado. La gente más sencilla como que busca amarrarse en un sincretismo de religiones así, sí. Tomar una cosa de aquí, otra cosa de otro lado, para sobrevivir, para llevarla bien. Lo que sí es cierto que hay falta de compromisos cristianos. Pongo un dato muy sencillo, en una comunidad los niños son 10,000, ¿no? Y al catecismo asisten 4,000, 4,500, o sea, una tercera parte cuando mucho. Sí. ¿Dónde están los demás niños? ¿Por qué no van? Sí. Ahí es donde empieza la problemática de la familia, que los papás no le ponen un caminito, crece, ¿por qué? ¿Tendrán la culpa? A lo mejor están trabajando y no pueden cuidar a la familia, no pueden... entonces, ¿cómo crecen los niños? Pues crecen con lo que aprenden en la calle. A la deriva. Voy a hacer un último corte. Me gustaría que ahora que regresáramos, platicáramos qué sigue con el Sínodo de la Familia. Está convocado para octubre del 2015, ya digamos la parte ordinaria, ya donde se tendrán que tomar resoluciones. Me gustaría que me ayudaran a entender cómo ven qué sigue de aquí a octubre del 2015, precisamente con este sínodo. No le cambie, le recuerdo nuestro teléfono 3030-5307. Ahora regresamos a terminar, no con el tema, a terminar con el programa. Estamos hablando del Sínodo de la Familia, convocado por el Papa Francisco a la Iglesia Católica Universal. No le cambie. Desde el infierno. Desde el infierno. Estamos de regreso. Le agradezco a Ernesto Lomelí su llamada. Saluda al programa y a mí en lo personal. Y dice que le gusta el programa por los temas que se tratan. Pues qué bueno. Por supuesto que todo tiene que ver precisamente con los invitados que son los que nos ayudan a entender estos temas y que nos ayuden a usted y a mí a tratar lo que pasa. Se volvió a comunicar Jorge Müller. No, Jorge, no tengo miedo a hablar de pedofilia, no tengo miedo a hablar de abusos sexuales. Creo que es un asunto, y tampoco tengo miedo ni que me vaya a regañar el padre Alberto Ávila, ni tampoco que me vaya a regañar la iglesia. De eso se ha hablado mucho y creo que es un asunto que se ha ventilado mucho. La propia iglesia lo ha tocado, el propio Papa Francisco lo ha tocado. Creo que, por supuesto, que no va a dar miedo que me regañen. Simplemente, Jorge, estamos hablando de un tema y lo que no quería era que nos desviáramos precisamente de eso, porque hoy el programa era sobre este tema, pero no me da miedo, Jorge, hablar de eso ni mencionar palabras que a ti a lo mejor se te pueden hacer fuertes, no son tan fuertes cuando se hablan con naturalidad y con toda objetividad. Les recuerdo que tengo conmigo al periodista Alberto Ávila, director del semanario de la Diócesis de Guadalajara, y que tengo al doctor en antropología Fabián Acosta del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué rumbo va a tomar el sínodo? Aquí hay obviamente un elemento importante que creo que hay que ponderar, que es el propio Papa Francisco, que no solo como Papa, sino ya como obispo, en algunos documentos, en algunos libros, había mencionado una actitud de apertura, no sé si llamarlo de comprensión, no sé si llamarlo de abrazo, de cobijamiento de algunos grupos que, desde el punto de vista de él, no han sido tratados, digamos, con benevolencia desde el punto de vista de la Iglesia Católica. ¿Qué papel juega el Papa Francisco y para dónde creen ustedes que derivará el sínodo en octubre del 2015?
A propósito del comentario que hacía un televidente, Sí. creo que en ninguna parte tenemos temor al vocabulario ni a entrarle a los asuntos álgidos. Simplemente como hay que darle su espacio. Sí. ¿Verdad? No son mayoritariamente los más importantes. El mayoritariamente tema más importante, sin duda alguna, la preocupación por la situación familiar en muchos aspectos decadente. Pedofilia y homosexualidad no son los únicos. Que además, padre, hablamos mucho del tema, los políticos hablan de la importancia de la familia, desde el punto de vista académico se habla de la importancia de la familia, desde el punto de vista religioso se habla de la familia, pero poco se hace, ¿eh? Sí, exactamente. Es la célula de la sociedad, es la parte medular de la sociedad, pero poco se hace, para empezar por reflexionar sobre el tema. Perdón que lo haya interrumpido. En la iglesia, ordinariamente, en un sínodo se trata un tema de punta a punta. Sí. A mí por la oportunidad de estar de reportero en el seminario, en el 2005 me tocó asistir al sínodo sobre la Eucaristía. Ajá. Y el padre encargado allí, un obispo, Terovic, búlgaro creo, nos invitó un día a los que estábamos ahí de reporteros a ver las cajas de las propuestas que venían, un cuarto lleno de cajas y cajas y cajas, que dice, esto es lo que tenemos que resumir y sacar adelante. Hoy, en el presente también, la recolección de esta temática, de los problemas, pero también de las fortalezas de la familia, es abundantísima, abundantísima. Entonces, se han sacado algunas. De hecho, este sínodo sobre la familia se hace en dos partes. Por primera vez se hace en dos partes. Uno, que ha ocurrido es el status cuestión, o sea, la familia está así. La segunda parte, ¿qué vamos a hacer? Pero el Papa ya ha dado unas pistas. Las pistas que ha dado es su persona que a ningún tema le tiene miedo. Sí, sí. Y convoca a todos. Sí. Y que esto no es propio del Papa Francisco, nomás que se nos olvida a todos, era la característica de la evangelización de Jesús. Dice, hay que aceptar al pecador, ¿sí? No al pecado, pero al pecador sí hay que misericordia. Entonces, en la familia podemos tener muchas situaciones muy difíciles. Dios nos adapta como somos, pero nos invita a buscar otros caminos mejores. ¿Hasta dónde podremos caminar? Sí. Esa es una respuesta interesante que no se tiene así como un tríceps de dedos para decir, ya mejoramos. Es una búsqueda constante y una educación constante y un reflexionar en nuestra vivencia religiosa. Tiene muchos caminos. El sínodo es uno de los momentos importantes, sin duda alguna. Fabián Acosta, ¿cómo Sí, ves? habría que entender que el pontificado de Francisco tiene su carisma y ese carisma está marcado por la caridad cristiana, de tal manera que estos temas álgidos o polémicos respecto a la exclusión de los divorciados o de los homosexuales, dado el carisma de Francisco, se aborda ya desde otra óptica, ¿no? Sí, la óptica inclusiva, la óptica que tiene que ver precisamente con la idea de que la Iglesia por sí misma es una familia que no puede vivir dividida, una familia que no debe de ignorar a ninguno de sus hijos. Aunque también el Papa marca pautas, dice, sí, no podemos apelar o apostarle en estos tiempos a la intransigencia. La intransigencia nos lleva a situaciones de conflicto, de confrontación, como las que estamos viendo, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no? La intransigencia religiosa trae los frutos de la muerte, pero también a su vez el Papa apela a que tampoco podemos apostarle todo, dado las circunstancias, a una benevolencia destructiva, de tal manera que hay que buscar un justo medio, ¿no? Entre lo que sería el amor, pero un amor que no enceguece a la razón. Es decir, no podemos decir a todo que no, pero tampoco podemos decir a todo que sí. De ahí que incluso pues, la necesidad de la discusión y del diálogo de una temática tan compleja como es hoy en día la familia y la crisis que está viviendo en sí misma la familia. Sí. Tengo una llamada de Gumercindo Hernández, que se comunicó al 3030-5307. Dice, él se sume, dice que él es un estudioso de la Biblia. Dice que lo que estamos hablando aquí no es verdad, porque dice que todo está en la Biblia y todo se basa en ella. Dice, lo que están comentando no tiene bases. Se están olvidando de lo que dice la Biblia, que como sabemos hay un ángel malvado que es Satanás.
se refiere al tema de los homosexuales en este sentido. Bueno, Comercino, yo creo que hubiera sido, si hubiera habido más claridad en respecto a qué o dónde está, desde tu punto de vista, lo que nos está diciendo con apego a la Biblia, pues hubiera ayudado más. También entiendo que una llamada no es tan fácil de explayarse, pero bueno, gracias a Comercino por la llamada. Tenemos entonces, sin duda, aunque ya lo comentaban ustedes desde el inicio, se trata de un esfuerzo, de un ejercicio donde hay consulta, hay debate, hay discusión sobre los temas, pero sí cuenta sin duda el liderazgo del Papa Francisco en este proceso. Estas directrices, por ejemplo, de las que usted hablaba, padre Alberto Ávila, que él ha ido dando como muestras de alguna apertura en lo personal respecto a lo que él cree y lo que él ve que debería ser la Iglesia. Yo creo que su manera de vivir, personalmente su sacerdocio y después de obispo, tiene mucho que ver, que así deberíamos ser la mayoría. Sí. O sea, él vivir con la gente, estar con la gente y sentirse parte de la gente. A él, en el 2007, que se celebró el encuentro de los obispos de Latinoamérica en Brasilia, a él le tocó coordinar al final del documento, la redacción del documento. Entonces, se llamó el desafío de la Iglesia en Latinoamérica. ¿Qué va a hacer? Esto dio importantes pistas. Yo creo, personalmente, no sé nada de eso, pero personalmente creo que fue como un decir, este hombre sabe en lo que está. Y va a ser un buen papa. Y de ahí, a partir de eso, hoy está planteando caminos interesantes que habíamos olvidado, que ciertamente. Lo que se dice, el compañero que se comunicó de que en la Biblia habla del Satanás, es el bien y el mal. ¿Sí? Es el bien y el mal que nunca lo vamos a desaparecer. Queremos no aliarnos todos hacia el mal, ¿verdad? Queremos aliarnos hacia el bien, pero siempre va a haber gente que trastoca su itinerario espiritual, su vida, sus creencias. Yo creo que la figura del Papa ayuda mucho a retomar un nuevo interés personal en la Iglesia, comunitario, y sin duda alguna, los que somos en primer lugar, llamados a esta situación de cambio, somos los que nos llamamos pastores, los sacerdotes, y los grupos que ya estamos en una parroquia trabajando un poco. Sí. A partir de eso podemos nosotros mejorar las situaciones. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir, sin duda alguna, en nuestra propia familia, en nuestra propia conducta. Entonces, el odio hacia los que no comulgan con nosotros o la marginación o ignorarlos no va a ser posible porque somos parte de una misma familia donde Dios es nuestro Padre y tenemos que buscar soluciones íntegras a esto. Fabián Acosta, se me fue el tiempo ya, muy brevemente, así en poquitas palabras. ¿Tú esperas que en el 2015 haya evolución o se mantengan las cosas como están? No, ya no se mantuvieron como están, ya se han dado pasos hacia adelante. El simple hecho de que ya estos temas se estén discutiendo nos habla de una apertura que mientras que permanezca el Papa, yo creo que va a seguir más que vigente. Claro, esto no está exento porque la historia no se maneja bajo leyes rígidas de que como ha ocurrido en otras iglesias, en otras religiones, pues se puedan afianzar o puedan emerger movimientos retrógrados que intenten echar para atrás estas reformas, o más que reformas podríamos decir estas aperturas, de tal manera que al menos mientras que la Iglesia siga bajo el carisma de Bergoglio, del Papa Francisco, yo creo que sí podemos esperar que los cambios, si bien no afecten estructuralmente a la Iglesia, pero sí muestren nuevas ventanas y puertas para un diálogo no solamente con las minorías o con las diversidades, sino incluso interreligioso. Muy bien. Pues desgraciadamente el tiempo se nos va, aquí ya andamos peleándonos con el tiempo, pero les quiero agradecer al presbítero Alberto Ávila, director del Semanario de la Diócesis de Guadalajara, y al doctor en antropología Fabián Acosta, que nos hayan venido a ayudar a entender qué está pasando con este sínodo y sobre todo con este esfuerzo de reflexión. Muchas gracias por ayudarnos con sus conocimientos a entender esto. Y como siempre a usted le agradezco que nos haya acompañado durante esta hora. Le recuerdo que tenemos una cita la próxima semana a partir de las 7 de la noche del jueves para seguir aquí analizando los temas de interés nacional en este espacio
de C7. Lo invito a que continúe con la programación de C7 Multiplataforma. Gracias por su atención. Desde el infierno. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.